Muy buenos días. Llegamos al sexto domingo de Pascua y el evangelio que nos corresponde hoy es el evangelio de Juan en el capítulo 14, versículos 23 al 29. El texto se coloca dentro de un marco circunstancial en el que se describe la cuestión del sentido que debe tener el amor al Padre. La escena había comenzado en una declaración de Pedro en el capítulo 13, versículo 37, cuando al sentirse cuestionado por Jesús, Pedro afirma estar dispuesto aún a morir por él. Jesús entonces aprovecha esta circunstancia para poner en el escenario la cuestión del amor a Dios. Esta cuestión será muy importante, pues es una cuestión fundamental para la fe judía. El Shema, la famosa oración del libro de Deuteronomio, que en el capítulo 6, al llegar al versículo 4, comienza con las palabras Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Después de esta declaración, el texto va a decir, y entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Con esta expresión pronunciada en forma de imperativo, se establece una condición fundamental que debe cumplir quien se acerca a Dios. Jesús claramente parte de esta premisa que todos los judíos conocían para mostrarle a sus discípulos que el seguimiento no debe estar fundamentado en las pasiones, como lo pretendía hacer Pedro, sino en el amor. Allí es cuando el texto del evangelio que nos corresponde hoy toma su verdadera relevancia. Pues al hablar de amor se puede llegar a asumir que se trata de pasiones. Pero Jesús va a mostrar más bien dos claves para comprender el verdadero sentido del amor al Padre. Una vez más Jesús dirige su discurso hacia la oración del Shema, la de Deuteronomio o en el capítulo 6, versículos 6 al 9. Ahora, en estos versículos, dice el texto, queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, ya sea que estés en casa o ya sea que vayas de viaje, así como también al acostarte o al levantarte. Las atarás en tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las columnas de tu casa y en tus puertas. Esa oración tan profunda, Jesús, podríamos decir, en el Evangelio de Juan, la sintetiza cuando afirma, si alguno me ama, guarda mi palabra. En la forma griega, como aparece el texto original, meton logon moutesei, Jesús está usando un verbo muy particular. Es el verbo tereo, guardar. Guardar, pero de una manera muy particular que nos obliga a nosotros a referenciar este verbo. Guardar para preservar. Guardar para mantener intacto. El permanente llamado de Dios en la historia del pueblo fue un llamado a guardar los estatutos, los preceptos, los mandamientos, guardarlos para que permanecieran intactos. Ellos son los que le darían al pueblo una particularidad frente a los demás pueblos de la tierra, porque ningún otro pueblo tenía a un Dios tan cerca de ellos como lo está Yahvé con nosotros, afirma el libro de Deuteronomio. Luego, el amor al Padre no es un asunto de sentimiento ni de pasión, es asunto de obediencia. Obediencia a la palabra. En la obediencia encontraremos la primera clave del amor. Por eso, el que no me ama no guarda mis palabras, decía Jesús en el versículo 24. La segunda clave que Jesús presenta la encontramos en el versículo 28. Han oído que les he dicho, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo, dijo Jesús. Luego, si la primera clave es la obediencia, entonces la segunda clave es la comprensión. Jesús ha dicho a sus discípulos que ya su partida está próxima,
Y en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, también ustedes estén. Capítulo 14, versículos 2 y 3. Aunque les dijo que volvería, ellos no lo entendieron. Estaban tristes. Es decir, no comprendían lo que Jesús decía. Entonces Jesús los exhorta diciéndoles ahora, si me amaran, se alegrarían de que me voy al Padre. Es decir, si me amaran, comprenderían lo que yo les digo. Evidentemente, esta segunda clave es posible solo cuando el amor no es un tema circunstancial, cuando la cercanía no es solo emocional, sino que hay una verdadera identidad con el plan de Dios. Es por eso que será necesaria la presencia del Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo, quien tendrá por tarea enseñarles todo y recordarles todo lo que Jesús les ha dicho. Y este Paráclito será enviado por el Padre en nombre de Jesús, versículo 26. Pero en medio de las dos claves, es decir, en medio del versículo 23 y el versículo 28, Jesús anuncia en versículo 27 lo que será el resultado del amor al Padre. El resultado, dice Jesús, es Eirene, la paz. La paz. Ahora bien, Jesús deja ver que no se trata de un discurso político sobre la paz. No es una paz asociada con la ausencia de dificultades. Es más bien una paz asociada con la ausencia de temor ante las dificultades. Por eso Jesús les dijo, les dejo la paz, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Que su corazón no se turbe ni se acobarde. Entonces, a manera de síntesis, podríamos decir que el Evangelio de hoy nos permite descubrir, por un lado, 5 actores. 5 actores que son Dios, quien debe ser el objeto de nuestro amor, Jesús, quien nos mostró al Padre, el Espíritu Santo, quien nos conduce a toda verdad, pero también el que ama a Dios y el que no lo ama. 5 personajes en el texto. Por otro lado, una circunstancia. La circunstancia es amar a Dios o no amarlo. Por otro lado, nos presenta 2 evidencias. 2 evidencias del amor al Padre. La obediencia. ¿Qué es la obediencia? Guardar su palabra. Y la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Alegrarse de su partida. Entender el plan de Dios. Y nos presenta el texto también, entonces, para cerrar, un resultado. El resultado es Eirene, la paz. Que no se turbe el corazón de quienes esperan en Él. Que no haya miedo entre sus escogidos, porque Él se ha ido, pero se ha ido solo a prepararnos lugar. Él volverá. Que Dios les bendiga.